Guillermo Tarelli nos visita desde Argentina, es un amigo y conocido de la Casa Perú Plagas, a quien le tenemos un eterno agradecimiento. Es de profesión ingeniero zootecnista, con maestría en control de plagas y su impacto ambiental. Actualmente es editor en jefe de LATAM Plagas, la revista. Es profesor de la Cátedra de Entomología en la Universidad Nacional Lomas de Zamora, con diplomatura en manejo integrado de plagas vectoriales, gerente técnico de sanidad ambiental en la empresa Chemotécnica, con más de 25 años de experiencia en el rubro. Les pido un fuerte aplauso para Guillermo Tarelli. Guillermo, bienvenido. Bueno, gracias. Muchos años, la verdad, compartiendo con ustedes. Un agradecimiento por la invitación. Es la primera vez que me toca competir contra los sanguichitos y el café. Casi que si no poníamos plata no venía nadie. Se ve que las ratas no son tan importantes. Bien, igual les juro, he dado charlas para una persona, un auditorio así y un tipo sentado ahí. Chinche de cama en el Congreso de Hotelería. Yo dije, ¿qué hago acá? Bueno, ahí estaba. Muy bien. Los roedores son verdaderamente la plaga más exitosa, son unas de ellas, pero sí, claramente están mucho antes que nosotros en la faz de la Tierra. Los seres humanos estamos hace 315.000 años y creemos que somos por ahí el ombligo del mundo. Y de hecho, recién mencionaba Enrique que soy editor de la revista Latam Plagas. En la última hice una nota que se llama Plagas y Humanidad. Es un poco de información para que tengamos el contexto de los organismos contra los que permanentemente pretendemos establecer estrategias de control o acciones correctivas. En industria alimentaria, en un domicilio, a nivel de espacial para control de plagas vectoriales, e inclusive en la gastronomía y en cualquier ámbito que a ustedes se les ocurra. Lo que hay que entender es que las plagas suelen ser una consecuencia del mal manejo del espacio. Y cuando hablamos de espacio, obviamente una cosa es estructuras hacia adentro y otra cosa es estructuras hacia afuera. Hablar del exterior, donde uno no tiene la potestad de controlar el clima, bueno, obviamente hay un montón de factores que se nos escapan. De hecho, gran parte de los que nosotros mencionamos plaga desde una visión antropocéntrica son organismos que están desde hace mucho antes que nosotros y han aprendido a explotar a veces recursos que nosotros no podemos percibir. Entonces, pretender controlar eso amerita de mucho conocimiento desde el punto de vista de la biología. Mucho más, porque han visto charlas antes del coffee break que hablan de hacia dónde va la tendencia en el uso de plaguicidas, hacia el uso de moléculas mucho más amigables o hacia el uso de productos que no contemplan moléculas químicas, sino que son elementos de control físico-mecánico. Desde ese punto de vista, cada vez más es muy importante observar, hacer pericias. Lo dijo también Vicente, él habló de la importancia de la inspección, y en cualquier control de plagas la inspección es fundamental. La pericia inicial. Finalmente uno lo que tiene que determinar es por qué ese organismo llegó a ese lugar, qué es lo que encontró para multiplicarse y establecerse, y por qué ha escalado a niveles exponenciales muchas veces, y ese es el caso de las ratas, con un altísimo potencial biótico y cuestiones que vamos a ir viendo. Esto es, ¿para qué lado? Ahí estamos. Bien. Bien, mal. Roedores sinantrópicos. La sinantropía, o lo que tiene que ver con sinantrópico, es en relación con el hombre. Y claramente han aprendido a explotar esos espacios. ¿Por qué? Porque nosotros le brindamos refugio y le brindamos comida permanentemente. Son oportunistas como la mayoría de los organismos que nosotros mencionamos como plaga. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de utilizar esos recursos, muchas veces ilimitados, para escalar en niveles poblacionales que a nosotros nos empiezan a complicar la existencia. ¿O por qué? O porque rompen la inocuidad alimentaria en cualquier espacio de manipulación de alimento, o porque transmiten enfermedades, o porque deterioran estructuras o elementos que nosotros utilizamos con frecuencia. Entonces, el concepto de oportunista, fíjense que tiene relación directa con lo que yo les decía hace unos segundos. El mal manejo del espacio permite que las plagas proliferen. ¿Por qué? Porque son precisamente oportunistas, porque les permitimos ingresar, porque les dimos una fuente de alimento y porque encontraron lo necesario para proliferar. Esto es más que habitual.
una de las ciudades más problemáticas en el tema de roedores, si yo les digo así rápido, ahora dos, me van a decir Nueva York y París, seguramente. Mucha cantidad de gente, mucha densidad poblacional, mucho manejo de residuo orgánico y finalmente, en la cantidad de toneladas de basura que se generan, muy mal manejo del residuo orgánico. Ahí están viendo contenedores, pero les puedo asegurar que hay mucha más basura afuera que dentro de los contenedores. Eso está disponible para cualquier especie. Palomas, roedores, cucarachas y las que quieran, hormigas. Cualquier especie va a encontrar ahí una fuente de alimento importante. Ventajas biológicas, y para hacer esta comparación de exposición entre el ser humano, mujer obviamente, en este caso por el tema de la gestación, y la rata, nada que ver, no estoy comparando a la mujer con la rata, por favor, que no se malinterprete, es un terreno complicado, puede sonar feo, a veces, pero fíjense, en el caso de la mujer, una gesta de 36 semanas contra 3 semanas, 21 días de la gestación de un roedor. Ahí claramente hay una ventaja competitiva, mucho más cuando vamos a la madurez sexual. Ahí estamos considerando un puberto, un puber de 12 años, mínimo, que son 144 semanas, contra 2 a 3 meses en el peor de los casos en los roedores. 9 crías por camada, contra 1. Existen sí los mellizos, los trillizos, los quintillizos, mucho más cuando hay fertilización asistida, pero lo habitual o lo más normal es que sea un bebé por madre. En el caso de los roedores son 9. Y en realidad, cuando empezamos a ver los ciclos anuales potenciales, hablamos de un ciclo en un año, en el caso de una mujer, y de 18 ciclos en los roedores. Con la particularidad en los roedores que de esos 18 ciclos en el mismo año, pasados los primeros 3 meses, cada uno de esos ciclos, la cohorte de individuos que nacieron alcanzan su propia madurez sexual. Por lo tanto, esa superposición hace que el crecimiento verdaderamente sea exponencial. Y esto es información que por ahí muchos la conocen, pero cuando la ponemos sobre el escritorio, lo que tienen que tener claro es que es un argumento muy fuerte para vender un tratamiento o una estrategia de control de roedores para alguien que asume que una vez que bajó la población y por ahí no los veo tanto como antes, prescindo del servicio de control de plagas. En cuestión de 3 meses van a tener un problema igual o peor, porque han dejado los nichos ecológicos rehabitables y muchas veces con mucha más oferta de recursos. Ese crecimiento exponencial tiene que ver con la disponibilidad del recurso. Hoy Hugo les decía en algún momento, las tendencias, las líneas de tendencia son lineales. Y es verdad, uno lo grafica linealmente porque lo que está intentando demostrar es que verdaderamente en el monitoreo las capturas se han ido reduciendo en el tiempo. Pero ninguna población de insectos, ninguna población de organismos plaga es lineal. Por eso ustedes ahí ven una tendencia hacia el crecimiento cuando los recursos están disponibles en el tiempo, pero con fluctuaciones. ¿Por qué con fluctuaciones? ¿Qué pasa en una población de roedores con un metabolismo como el que acabamos de mencionar, rápido en cuestiones de multiplicación? En una población de roedores, cualquiera sea, hoy hay migración, emigración de una colonia, hay mortalidad y nacimientos. Entonces, mensurar asumiendo poblaciones cerradas cuando no lo son, muchas veces es un error. Entonces, la medición que podemos hacer en un momento determinado es una foto de hoy y de ahora, pero no significa que representa la cantidad real de roedores que hay en el ambiente. Porque además, la tolerancia de una cantidad de roedores precisamente tiene que ver con el espacio en el cual están existiendo. ¿Cuál es la tolerancia de roedores en un ámbito de producción alimenticia en el área de empaque del producto terminado? 0. Si yo puedo estar midiendo afuera que el nivel de infestación es medio alto, a mí no me interesa en realidad cuánto hay afuera. Lo que quiero es no tener adentro ninguna. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener claro es que esas fluctuaciones son dinámicas. Las poblaciones de organismos plagas son dinámicas. Porque además hay que contemplar, como muestran ahí las imágenes, enfermedades, canibalismo, predadores, mortalidad por vejez, que lo mencionamos hace un rato, natalidad y sobre todo competencia por los recursos. En la medida que empiece a haber competencia por recursos, porque esos recursos son escasos, la población se va a empezar a autorregular, mucho más en especies como esta donde hay canibalismo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que más allá de que mencionamos a 9 individuos en promedio por camada, biológicamente están preparadas para mucho más. Si los recursos se lo permiten, pueden tener 16 descendientes, pueden tener 24. Entonces, fíjense
la potencialidad de la problemática no es teórica. Por eso, cada control de plagas que van a hacer en el terreno, en el campo, amerita una inspección específica y en ese lugar. Nosotros no podemos controlar plagas, no importa cuál sea, de la misma manera, ni siquiera en el mismo ambiente, porque son precisamente poblaciones dinámicas. Y porque todo lo que nosotros hacemos para modificar el entorno genera conductas, en roedores sobre todo, a veces adaptativas. Habrán escuchado o no en animales este concepto de reflejo condicionado. El reflejo condicionado tiene que ver con la repetitividad de acciones que hacen que un animal se manifieste o se comporte de una manera determinada. En perros o en conejos, que los usan los magos, se llama entrenamiento. A veces uno inconscientemente, por repetir estrategias, termina entrenando a los animales para que se comporten de una manera defensiva, mucho más cuando son organismos plaga. Entonces, ojo, que es un poco lo que mencionaba Hugo, de creer que lo hacen bien porque lo hacen hace 50 años. No hagan siempre lo mismo, ¿sí? Si no, el resultado nunca va a ser el óptimo. Los sentidos son parte de los trucos de los roedores, es parte de esos secretos que tienen. Si yo les pregunto, ¿las ratas ven bien o ven mal? ¿Todos dicen que ven mal? ¿Alguno dice que ven bien? Gracias, Benja. Esto es para el acting, ¿no? En realidad los roedores ven mal, claramente ustedes lo han dicho, pero como pasa con una persona no vidente, se exacerban otros sentidos. Esos sentidos tienden a complementar esa deficiencia. En el caso de los roedores, les da una habilidad excelente, ¿sí? De hecho, la visión es mala, es como si yo viera a través de un vidrio esmerilado, por decirlo vulgarmente, donde puedo ver intensidades de luz, donde difícilmente reconozca colores, sí las intensidades de luz, obviamente, y sí por percibir intensidades de luz distintas, movimientos, pero que también tiene que ver con el sentido del tacto, que es un poco el que viene a suplir eso, que son las vibrisas, y que después vamos a hablar un poquito más, pero que también se complementa con el oído. Si no veo muy bien, pero escucho mucho mejor, por supuesto que cada sonido nos va a poner en alerta. En cuanto al sonido convencional, además el ultrasonido, que pueden interpretar frecuencias que nosotros no. Por ende, el sonido es una parte, o se utiliza como un mecanismo de comunicación, o a veces de dominancia inclusive, de entendimiento entre crías y madres, de machos alfa sobre machos dominados o sobre el resto de la colonia. En el caso del olfato, por supuesto que también está muy nutrido. Las claves químicas son importantes. La interpretación de olores a partir de una misma colonia o de otra, pero sobre todo ¿para qué? Para identificar sendas, para identificar y marcar fuertes alimentos, y para oler a cierta distancia también la posibilidad o detección de predadores. Y en el caso del tacto, si se quiere, comandado por bastones biológicos, que son las vibrisas, muchas a nivel de los bigotes, otras distribuidas espacialmente en el resto del cuerpo, pero que les permiten interpretar información y entender estructuras a partir del rozamiento. ¿Sí? Si yo les apago la luz en su casa, ¿qué hacen? Van a tender a ir a tocando la pared. Bueno, a veces en ese sentido el sentido común es muy útil. No significa que una rata en situación de alerta o de alarma no va a cruzar este salón en diagonal. Eso está más que claro, porque son ratas pero no son idiotas, ¿no? Es decir, frente a una situación compleja van a alterar su comportamiento. Lo normal es que utilicen estos, si se quiere, mecanorreceptores para interpretar el entorno. Esas vibrisas lo que nos dicen a su vez es que hay mucha relación con la tigmotaxia, ¿sí? Y con la predictibilidad y repetitividad de acciones. ¿Por qué se marcan las sendas? Como cuando las vacas se mueven en el monte, digamos. Porque en realidad van de la madriguera o del sitio de anidamiento a la fuente de alimento. Y viceversa. Esa es su rutina, finalmente. No van a la oficina, no tienen que ir de compras, digamos. Su movimiento es desde el lugar en el cual pernoctan y se crían al lugar de alimentación. Ahí lo que tienen, bueno, no sé a dónde apuntar con el láser, pero puede ser acá, estas imágenes, y acá, a 2 pistolas, diría John Wayne. Las sendas que se marcan en la materia vegetal, las manchas de grasitud, las huellas, que podría haber una imagen también ahí, de hecho las huellas las utilizamos muchas veces a través del uso de talco, de harina, en lugares donde decimos, no sé por dónde podrían ingresar, pero lugares potenciales son este y aquel.
Bueno, puedo dejar de un día para el otro, si no me voy a quedar a hacer una inspección visual de la actividad, bueno, puedo poner harina y que queden las huellas marcadas por el lugar que haya mayor actividad, o que estén ingresando a un ambiente determinado. Pero bueno, esas son todas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y en relación también al hecho de que no ven muy bien, la neofobia les genera inseguridad y retarda los procesos de adaptación a un espacio. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes ponen una trampa o ponen cebos en cebaderas que pueden estar nuevas, ubicadas en el ambiente, la visita que el roedor va a ejercer sobre ese espacio no necesariamente es automática. Pueden pasar 24, 48, 72 horas. No significa que el cebo no funciona. Ningún cebo va a funcionar si la rata no llegó al punto de inspección, de forrajeo, se encontró con el alimento y lo consumió. ¿Por qué? Porque de la misma manera, y vuelvo al mismo ejemplo, si yo les apago la luz y ustedes van a la pared, pero cada 15 minutos les muevo los muebles del lugar, seguramente se van a matar a golpes en el cuarto oscuro, digamos. Entonces, frente a ese desconocimiento del entorno, ¿qué van a hacer los roedores? Van a ir con mayor lentitud, con mayor desconfianza, porque además, si hay algo que tienen, es memoria. Hace un ratito hablaban de una rata se muere por intoxicación aguda y el resto no lo van a consumir. Y de la misma manera, si tienen la desgracia que una rata caiga en una trampa y se escape, después esa rata no vuelve a caer en una trampa nunca más. Bien. Reconocimiento de especies, ¿es importante o no? Más allá de cuáles son las bondades que ellas pueden explotar del ambiente, hay que terminar de entender cuál es una rata y cuál es otra. Por supuesto que roedores hay un montón. Por supuesto que a medida que ustedes se van del ámbito urbano, va a empezar a ver roedores silvestres y son infinidades. Y no me voy a meter en ese terreno porque no soy ratólogo, ni mucho menos. Pero lo cierto es que son muchas especies de roedores que puede haber a nivel rural. Pero las más tradicionales a nivel urbano, que son el Ratus ratus, el Norvegicus y el Mus musculus, fundamentalmente, lo que tenemos que tener claro es cuáles son los estratos que colonizan y cuáles son los recursos que explotan. Desde el recurso que explotan, comida y agua van a necesitar y todas pueden alimentarse de lo mismo en el mismo ámbito. Lo que seguramente van a hacer es colonizar, anidar en distintos lugares. Más en el estrato superior aéreo, el Ratus ratus y el Norvegicus a nivel del suelo en madrigueras, bastante parecido a lo que puede hacer el Mus musculus. ¿Sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las grandes diferencias corporales? Esa rata que depende, el idioma español es muy amplio y en América casi todos hablan, bueno, casi todos no, perdón, Estados Unidos y Canadá no, pero de México para abajo, salvo Brasil, hablamos todos español. Nuestros españoles son todos distintos. Hay gente, me ha pasado con gente que me dice, no, había un ratón. Ah, un Mus musculus. No, un ratón así, pues ratón de grande. Entonces, usar el término, el nombre científico, si se lo acuerdan mucho mejor, esto se los decimos inclusive a los alumnos, es hablar el mismo idioma. Porque los nombres vulgares dependen hasta de un mismo país dependiendo de la región. Entonces ahí podemos caer en disparar un tratamiento equivocado. A mí me dice tipo, no, era un ratón así de grande. ¿Y dónde lo viste? No, colgado de una rama. Ah, bueno, será Ratus ratus. Bueno, a partir de ahí podés plantear una estrategia de cebado diferente al cebado intramadriguera si es que lo vas a utilizar en Ratus norvegicus. Entonces, entender cuál es la especie es muy importante para plantear estrategias. Estrategia de trampeo, estrategia de control físico en general y también estrategias de uso de cebos rodenticidas. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Ya las conocen. La longitud de la cola, el hocico, el pabellón auricular más grande o más pequeño, pero sobre todo la colonización de los distintos estratos. ¿Puede estar Ratus ratus a nivel del suelo? Sí, claramente. ¿Cómo la puedo reconocer? Porque es un animal mucho más esbelto, mucho más atlético, mucho menos corpulento. Por eso la agilidad que tiene para colonizar el estrato superior y subir por un poste y desplazarse por una rama de un árbol y un cable a gran velocidad. Cosa que un Ratus norvegicus no lo va a hacer tan fácil. Tampoco es imposible que encuentren un Ratus norvegicus en un techo, porque todo depende de la disponibilidad de recursos. Es como nos pasa a nosotros. Nosotros, cualquier ser vivo tiende a ejercer movimientos repetitivos por un tema de comodidad. Hay gente que va a comprar la pizza a la misma pizzería de siempre y enfrente hay otra, y nunca se dignó a cruzar y probarla. ¿Por qué? Porque voy a esa. ¿Sí? Entonces, en cierta medida, mucho más cuando los animales, y en el caso de los roedores, necesitan de esa repetitividad, bueno, es importante entender qué estrato pueden colonizar y qué no.
El tema de la cola tan larga en el Ratus ratus le permite usarla como una quinta pata, le permite amarrarse a un cable si quiere, inclusive ejercer presión sobre una pared. Y después, por supuesto, que aparece el mus musculus, que sería un problema si nos lo confundiéramos con un ratón, una rata juvenil de los otros dos géneros de ratas. La gran diferencia es que un juvenil de rata, como todo ser juvenil, las ondas de crecimiento no se han manifestado y tiende a ser cabezón y con las extremidades desproporcionadas al resto del cuerpo. Las deposiciones, en este caso el sabor cuenta. Tienen que aprender a degustar materia fecal de roedores. No, eso era parte de un chiste. No, lo importante acá es el tamaño y el hecho de que los polos son romos, en el caso del Ratus norvegicus, redondeados. Es cierto que también acá hay cierta suspicacia, ¿no? Puede haber una materia fecal un poquito más deformada que otra, es decir, es un argumento más, nosotros lo podemos utilizar como un indicador indirecto de presencia de roedores, pero no necesariamente y con una exactitud del 100% van a dar en el clavo de si es de Ratus norvegicus o de Ratus ratus. ¿Sí? Tiende a ser bastante más pequeña la del Ratus ratus, tiende a tener los extremos más aguzados. La gran diferencia con la de los murciélagos es que la de los murciélagos suele estar acantonada y acumulada debajo de los lugares de perchado. Es raro que tenga pelo, porque son no lampiños, pero casi, y además es materia fecal mucho más dura al tacto. ¿Por qué? Siempre que toquen materia fecal con guantes, por supuesto, y con máscara, porque hay algunos microorganismos que se podrían trasladar a partir de la aerosolización de eso, entonces siempre con los elementos de protección personal. Y cuando ustedes rompen materia fecal de murciélago, no es que van a ver el ojo de un insecto, porque son insectívoros en su mayoría, pero sí pueden ver restos cuticulares que son mucho más duros que los alimentos que podría ingerir un roedor. El hábitat, madrigueras para el caso del Ratus norvegicus a nivel del suelo, explotando muy bien el recurso terrestre. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué aparecen gran presencia de roedores cuando hay inundación? Si hay inundación y se ven muchos roedores dando vuelta, a priori podría inferir, a la distancia inclusive, que se trata del Ratus norvegicus. ¿Por qué? Porque es el que coloniza el estrato inferior. El Ratus ratus, que va a estar haciendo un nido en un árbol, la va a mirar así y va a decir, pobrecita, se le inundó la casa. ¿Sí? En el caso del Ratus ratus, ¿puede estar en el suelo? Sí, puede estar a nivel del suelo. Puede estar haciendo un nido a nivel del suelo. No va a explotar fundamentalmente el recurso edáfico, el suelo, la tierra. Lo que va a hacer es, puede estar a nivel del suelo en una caja, en el motor de un auto, siempre va a necesitar materiales aislantes que le permitan generar calor y temperatura. Asociado a la presencia de roedores van a ver cosas roídas, por supuesto, y si ven acumulaciones de papel, de nylon, de goma espuma, de poliuretano expandido, de madera inclusive, puede ser perfectamente que se esté formando o se haya formado un nido de ratas. Alimentación, omnívoras. Por supuesto que el Ratus ratus, por su origen arborícola, conserva algo de preferencia por los frutos, por los cereales, pero lo cierto es que van a comer lo que tengan a la mano, y cualquier residuo orgánico es comida. Un animal muerto es comida para un roedor. Ratus ratus y norvegicus, las dos coexisten en galpones avícolas. Generan mucha pérdida. El Ratus ratus a nivel de altura, degradando materiales como los caños de agua, como el aislante, como los caños de la luminaria, y bajando a comer de los comederos de las aves. El Ratus norvegicus también, consumiendo alimento de las aves, o bien llevándose pollos bebés, sobre todo si están en la fase inicial de cría, debajo de las madrigueras. Es una pérdida directa en ese caso, porque lo que están haciendo es eliminar pollos que están ahí para transformar comida en carne. Entonces se generan grandes pérdidas también. Uno de los hábitos importantes a tener en cuenta desde el punto de vista del control es el acarreo. Es importante saber que tienden a acarrear a la madriguera, sí, porque eso me permite elegir si voy a anclar el cebo para monitorear en un punto determinado que está habiendo consumo, pero también dejar algunos sueltos, como se ve en esta imagen. ¿Llega el láser ahí? No sé. Bueno, en la imagen de la derecha están los cebos a granel, que es lo que se tiende a hacer por ahí en cultivo de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque el nivel de infestación puede ser tan alto que no se van a poner a enhebrar en un alambre cada bloque, sino que se hace al voleo. Las dos alternativas tienen su visión positiva. Una es monitorear in situ que está habiendo consumo y a través del consumo evaluar presencia, y la otra tiene que ver con el hecho de que acarreen
para que algunos organismos de los que no salgan del nido de la madriguera también puedan consumir el producto. Y por supuesto que el otro es el cebado intramadriguera, que se utiliza también. Entonces, si consideramos esas más otras habilidades, ¿cuál es el orificio que puede pasar un roedor? 1/4 de pulgada, un ratón, un musculus, y el ratus ratus y el norvegicus más o menos media pulgada. Que estamos hablando de 1 centímetro y 30 y pico. Centímetro y 20, 1 centímetro punto 3. Es muy poco en realidad. ¿Cuántas aberturas han visto que tienen más de 1 centímetro punto 3? ¿Por qué? Porque una vez que pasa la cápsula cefálica, el cráneo, el tórax, que se ve mucho más grande, se comprime. ¿Sí? Se hacen casi como una víbora de finas para pasar por una superficie. Entonces, cualquier orificio que tenga una dimensión o un espacio de 1,5 centímetros van a pasar. Por eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer exclusión. En la industria alimentaria esto es fundamental, que no encuentren por dónde ingresar. Nadan y bucean, claramente. No he tenido nunca, debe ser divertido que te salga al inodoro una rata, ¿no? Buceando. Depende de lo que estés haciendo, pero no importa, no vamos a entrar en ese terreno. Trepan muy bien. Fíjense, esa cola pegadita a la pared ejerciendo presión, dándole estabilidad. ¿Sí? Esa es una rata que se ve que la vieja la empezó a correr con la escoba y dijo, ¿a dónde voy? Y se piantó para el techo. Y se quedó ahí quieta, esperando a ver que les pongan un paracaídas, no sé. El resto, las habilidades en el caso de las de arriba, obviamente, esto perfectamente, la de la derecha podría ser un norvegicus y la de la izquierda claramente es un ratus ratus. Pero trepar pueden trepar. La habilidad de desplazarse en altura, esa agilidad, esa estrategia de atleta que tiene el ratus ratus es propia de esa especie. Y por supuesto el salto, ¿no? Este es un salto ridículo, pero hay saltos mucho más grandes. La gran capacidad de adaptación que tienen, ¿sí? Tiene que ver con lo que les decía hace un rato. Permanentemente se vienen adaptando al entorno del hombre. Seguramente, en los años 30, la ciudad de Lima no es lo que es hoy. Y las ratas estaban. Y siguen estando hoy. Entonces, claramente, y de hecho, cuanto más crece la población, más residuos se generan, peor los manejamos. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa en la ciudad de New York. ¿Qué pasa en New York? ¿Por qué la disponibilidad de basura es tan alta? Porque la cantidad de gente, hay tanto hacinamiento en las calles de la gente solamente caminando, que la basura se saca de noche cuando cae el nivel de densidad de población, de gente deambulando por ahí. Como no hay espacio en las veredas, no hay contenedores cerrados, y estiban la basura apilada en bolsas. El último desarrollo que han hecho son bolsas con repelente. Pero es tanta la cantidad de basura que las ratas tienen la batalla ganada. No sé si han escuchado hablar de Bobby Corrigan. Para muchos de los que lo conocemos y lo hemos conocido en persona, el tipo es el dios de los roedores. Y es como que tienen la batalla perdida en New York. ¿Por qué? Porque, digamos, la tasa de multiplicación exponencial que tienen los roedores, teniendo los recursos disponibles, hace que sea muy difícil controlarlo. Y hay que asumirlo. Lo mejor que podemos hacer es que no estén conviviendo con nosotros en la cama o entrenarlos para que sean mascotas domésticas, pero va a haber muchas mascotas, ¿no? Bien, ¿por qué es importante planificar? Todo lo que es planificado nos permite anticiparnos, nos permite ser más eficaces y eficientes. Para el que no lo sabe, eficacia y eficiencia no son lo mismo. Es obtener un resultado de la mejor manera posible, ser eficaz y eficiente a la vez. Pero eso lo logramos planificando. Si somos reaccionarios, en salud pública tienden a ser las campañas muy reaccionarias, siempre estamos apagando pequeños fuegos, pero el incendio grande sigue estando presente. Entonces, lo importante acá es planificar. Y gran parte de la planificación se hace monitoreando en el largo plazo, recopilando información y anticipándose, en la medida de lo posible, a aquellos sitios que tienen un potencial de riesgo mucho más alto, sobre todo si estamos en ámbitos donde la presión externa de plagas presentes, plagas en general, puede ser muy marcada, como suele ser la industria alimentaria, que están en entornos periurbanos a veces y donde hay un montón de organismos que no son una plaga evidente dentro de la planta si está bien hermetizada, pero que si están las condiciones dadas pueden transformarse en una plaga ocasional. Entonces, desde el control, todo lo que sea preventivo siempre nos va a aportar mucho más y va a generar sinergia, porque el efecto de todo lo que sea preventivo es exponencial respecto de la eficacia de los tratamientos curativos.
Obviamente, dentro de la prevención hay elementos de control físico. La exclusión es un elemento de control físico. Y los elementos, las trampas en sí, que se transforman en elementos de control per se, control directo, no indirecto, como todo lo que sea exclusión o hermeticidad, en ese caso también nos va a aportar un plus a la hora de tener que usar cualquier molécula rodenticida en cualquier rodenticida que querramos elegir, porque obviamente depende mucho también de la legislación y de los países. Entender cuáles son los indicadores, las madrigueras, la presencia de, obviamente, la cubierta vegetal, todo lo que sea el manejo del espacio verde, siempre va a ser un beneficio si está mal manejado para que los roedores proliferen, y mucho más difícil ejercer un monitoreo y la detección de espacios. La búsqueda de indicadores como estos, las sendas, que a veces se ven más o menos claras. ¿Por qué detectar sendas? Lo mencionamos antes. Esto es como los enanos y el arco iris. Los enanitos van de una punta a la otra a buscar el oro, ¿sí? Acá tenemos la madriguera y la fuente de alimentación. En el medio, sendas. Ocasionalmente, depende, sobre todo si es en interior, materia fecal o inclusive manchas de orina. Otros indicadores indirectos, las roeduras. Roeduras a todo nivel. ¿Por qué? Porque los incisivos son de crecimiento sostenido. Es como las uñas. Los tienen que desgastar. Están forzadas a roer. Las manchas de grasitud, esa repetitividad de movimiento en el espacio, hace que se manchen con grasitud corporal los orificios de salida, las rutas de circulación, y nos permite, como indicador indirecto, identificar esos sitios de desplazamiento. La captura directa o la visualización directa. Si van a hacer una inspección en un lugar con roedores y quieren ver actividad de roedores, ¿en qué momento del día lo van a hacer? Obviamente va a depender del nivel de infestación. Si la infestación es muy grande, los recursos son limitados, tiende a haber movimiento de roedores durante el día. De hecho, casi vulgarmente se dice, si veo ratas no intoxicadas activas durante el día, es porque el nivel de infestación es muy alto y tiende a haber cierta correlación con la baja disponibilidad de recursos. Ahora, si la infestación es moderada o baja y quiero ver por dónde se desplazan, tendría que ir en las horas del crepúsculo, donde sabemos que tienen mayor nivel de actividad. La captura, el monitoreo, son elementos de control físico o de monitoreo. Las dos cosas en simultáneo, depende cómo lo utilicemos. Cualquier elemento de control físico se transforma en un elemento de monitoreo si lo voy a inspeccionar con la misma frecuencia de tiempo y siempre las mismas trampas en la misma posición. Ese dato, comparable con el dato anterior recopilado, pasa a ser un monitoreo. ¿Sí? Si yo tengo 30 trampas y las mismas 5 con una frecuencia de 20 días, voy a inspeccionar qué nivel de actividad hay, ese dato duro es lo que a mí me permite monitorear en el tiempo. Lo que no se mide no existe, ¿sí? Y no siempre, bueno, nada. Distinto tipo de trampas, fíjense las trampas adhesivas. Hoy se sabe que son plagas, sí, pero también está pesando muy fuerte el bienestar animal. Es un roedor, lo tengo que eliminar, pero con el menor sufrimiento posible. Nada de casamiento, ¿sí? Nada de casamiento, de casarse las ratas, me refiero, ¿no? Por si no lo entendieron. Cuando tengan que explicar el chiste, porque es malísimo ya. Sí, la placa de pegamento, ¿sí? La placa de pegamento está muy discutida. ¿Por qué? Porque el roedor no se muere automáticamente. En general, se pega, defeca, puede sangrar y puede orinar. Eso se transforma automáticamente en un residuo patológico, ¿sí? O en una fuente de contaminación. Todavía se usan, todavía se consiguen, pero están empezando a cuestionarse por el hecho de que no está propiciando la mortalidad del roedor de manera automática, como sí lo hacen las trampas de dióxido de carbono que ven ahí. Las trampas de captura múltiple vienen sujetas a, o las trampas jaula, sujetas a, bueno, ¿cuál es el manejo del roedor que hago a posteriori de eso? ¿Qué hago con las ratas? Pues las ratas quedan vivas. ¿Las van a liberar a la plaza? ¿Tienen una vida de traslado para esos roedores? ¿O las van a ahogar? Terminan ahogadas. Y en el mejor de los casos en una fosa sanitaria o como un residuo patológico en una empresa de disposición final. ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, bueno, las trampas que tienden a eliminar el roedor de manera automática son las que en cierta medida están empezando a ser un poco más difundidas. ¿Por qué es importante monitorear a lo largo del tiempo?
porque podemos medir estacionalidad. La estacionalidad muchas veces tiene que ver con la disponibilidad natural de recursos que le ofrece el ambiente. ¿Cuáles son las zonas más o menos activas? El nivel de eficacia, me estoy evaluando permanentemente. ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está bien si no lo mido? Digamos, es todo por percepción. Y la percepción siempre nos lleva a equivocaciones. Densidad de población. ¿Cuál es el nivel de densidad de población? Hoy decíamos que son poblaciones dinámicas, donde sabemos que hay mortalidad, hay natalidad, hay migración y hay emigración. Entonces, claramente no son colonias estables. Uno de los métodos más tradicionales que se acomoda mucho más a la disponibilidad de recursos es el éxito de captura. Una misma cantidad de trampas en un mismo ambiente, idealmente igualmente posicionadas. Bueno, ¿cuál es en el tiempo el nivel de captura que puedo llegar a tener? La cuenta es bastante sencilla. Fíjense que no son cálculos de la NASA, no es física cuántica. Simplemente es disponer los elementos, disponerlos bien. ¿Qué es disponerlos bien? No voy a poner la trampa de captura jaula ahí en el medio del salón. La voy a disponer en el entorno, en el perímetro. La voy a poner con la puerta de frente perpendicular a la superficie de apoyo, las voy a poner para la izquierda o para la derecha. ¿Cuál es la forma de disponer una trampa? Depende. Estoy en un rincón, pongo dos, una para un lado y otra para el otro. Entonces, depende el ámbito, depende la instalación, depende el tipo de construcción, la disposición de las trampas también requiere de cierto conocimiento. Bueno, voy a volver para atrás porque en realidad esa foto me la robé de internet y es gente de salud pública de acá de Perú poniendo trampas, precisamente. O sea que la usé, la voy a mostrar. Esta foto creo que es una donación de Mirko, una donación sin conocimiento, supongo. Pero no sé, esto es, fíjense, ¿cuál es la chance que tengo de monitorear bien ahí? De inspeccionar. Ahí no sé ni dónde puse la cebadera y mucho menos si el que va no es el mismo, que eso es lo que suele pasar. No sé dónde puede haber rutas de tránsito, no sé dónde puede haber madriguera, no sé si el vecino tiene un problema. Ahí lo importante, por eso siempre decimos, la empresa de control de plagas no es un aplicador de plaguicidas, es un modificador del entorno. Yo tengo que usar todas las herramientas. Si ustedes creen que solo son aplicadores de plaguicida aplica cualquiera. Mi hija de 15 años aplica un producto. El tema es aplicarlo bien cuando sea el momento de aplicarlo. Ahora, todo el resto de cosas que hacemos antes de utilizar un plaguicida. El manejo del espacio verde. ¿Cuántas empresas de control de plagas tienen a alguien en la unidad de trabajo que agarra la desmalezadora y corta esa vegetación? ¿Cuántos saben que pueden hacer cemento para tapar un agujero? Entran las ratas, pero mira el agujero que hay en la pared. Ah, pero yo soy controlador de plagas. Y precisamente, flaco, te llamé para hacer el control de plagas. ¿Y las vas a controlar tapando un agujero? Sí. Ah, mira, tapaste el agujero y no hay más rata. No es mística esto, ¿eh? Bien, el cambio de texturas. Esta es la foto que seguía, es la segunda de robo. El cambio de textura, pasar de una superficie lisa a una superficie rugosa. Eso hace que la rata defina otra ruta de tránsito. Muchas veces, cambiando la textura del suelo, la podemos inducir a recorrer los distintos puntos de monitoreo que nosotros establecimos. Bueno, y por supuesto las instalaciones y la rugosidad. Claramente, ¿qué rata es esa? Bien, aprobados. Otra foto. Falta de burlete. Bueno, esta está, la rep es esta, pero todos los distintos tipos de orificios que pueda llegar a ver para que una rata ingrese en un ambiente, ingrese o salga, porque puede estar anidando afuera y la fuente de alimento puede estar adentro, perdón, y la fuente de alimento puede estar afuera. ¿Me mostraste el cartel de 5 minutos? Ah, bien. No lo había visto, perdón. Bien, el manejo de los residuos orgánicos, fundamental. Si tienen basura, que siempre esté lo más oculta posible. La bolsa es el primer elemento, sería el empaque primario. El empaque secundario es el contenedor cerrado. Porque si el contenedor no está cerrado, es lo mismo que nada. Está bien. Ahí tienen una imagen donde les dice, si los recursos son escasos, la rata se las va a ingeniar para roerlos. Pero no es tan habitual que eso ocurra, ¿no? Tiene que estar con muy baja inspección. Elementos de control físico, todo lo que impida las zonas de tránsito, todo lo que impida que accedan a distintos lugares, tapas esclusas, tapas vaivén.
más elementos de control físico que los vieron. ¿Por qué? Porque son los mismos que los elementos de monitoreo. Distintos tipos de trampa. Ojo cuando usen trampas. A veces, si la trampa está mal dispuesta, puede caer un organismo que no pretendíamos controlar. ¿Sí? El uso de dióxido de carbono, ya sea generado a partir de hielo seco o con un tubo de dióxido de carbono per se, donde uno va a generar anoxia, va a desplazar oxígeno y, obviamente, insuflando las madrigueras con el dióxido de carbono y generando el desplazamiento del oxígeno. El control químico y todas las formas de cebos que quieran. Extruidos, extrusión fría o caliente, depende cuál sea el producto, donde siempre va a haber una matriz alimenticia con más o menos ingredientes, depende del fabricante, siempre un anticoagulante, siempre Vitrex o benzoato de enantonio, que es un amargante y evita el consumo en parte por organismos no blancos, y por supuesto el ingrediente activo y un colorante. ¿El colorante para qué? Primero para indicar que es un producto formulado, no necesariamente indica que es un raticida, pero además para indirectamente marcar la materia fecal y transferirle color para ver materia fecal teñida del color del bloque que estemos utilizando. Estos son bloques por compresión, con o sin orificio de anclaje, granos de cereal o granos de oleaginosas, como puede ser el girasol, también impregnados con raticida, pellet, depende del país, depende de la legislación, distintos tipos de producto, y las pastas, que han sido en el último tiempo lo más desarrollado y evolucionado por un tema de palatabilidad. Pero no hay que descuidarse de los líquidos, porque los líquidos, en situaciones de alta oferta de materia seca, como puede ser un acopio de cereales, es algo sumamente suculento por el contenido de agua que tiene y también son una alternativa para utilizar. ¿Sí? Entonces, digo eso porque en Argentina, por ejemplo, no se pueden vender líquidos, no se pueden vender pastas, no se pueden vender espumas ni polvo de rastreo. Solamente estamos condenados a usar granos de cereal o bloques raticidas. Todo lo demás, y vos caes con un bloque raticida en un acopio de cereal, y la rata te mira como diciendo, flaco, tráeme otra cosa. ¿Qué voy a comer esto? Si me trajiste lo mismo que elijo acá, hago 2 pasos y está lleno de grano. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso y aplaudan si los organismos de legislación en vuestros países les permiten vender esos productos. No me voy a detener mucho en los activos rodenticidas, pero bueno, los de primera generación se dejaron de utilizar durante mucho tiempo y en ocasiones se están volviendo por un tema de bajo impacto ambiental, aunque sabemos que son intoxicaciones por exposición crónica, lo cual hace que el tratamiento sea mucho más lento, obviamente. Los de segunda generación, que, bueno, no está el Flocumafem, que lo mencionaron hoy perfectamente, pero están el resto. Y después los que no son anticoagulantes, ¿sí? Como bien dice ahí, el fosfuro de zinc, el colecalciferol o la vitamina D3, cuestionado o no, depende del país en el cual estén. Hay países que están mucho más a la vanguardia. Hay países que plantean las normas a seguir, pero tenemos otros países donde todavía hay moléculas viejas en uso y permitidas y que desconocen en parte lo que ocurre en otras latitudes. Entonces, en el crisol de producto que podemos encontrar hoy, hay un poco de todo. Lo que sí es importante es entender algunos mitos que hay en torno al rodenticida. Los rodenticidas todos generan anticoagulación, los que tienen anticoagulante, obviamente. Todos van a generar sangrado. Ese sangrado inicialmente suele ser a nivel pulmonar si es un animal sano. ¿Por qué? Porque están los capilares de los alvéolos pulmonares, que son lo más delgado, se genera sangrado pulmonar, pierde capacidad respiratoria y por eso uno tiende a ver a la rata afuera buscando oxígeno y la ve con un comportamiento errático, porque ha salido de la madriguera. Si la rata no está en condiciones óptimas y tiene alguna laceración del digestivo, puede haber un sangrado, puede quedarse retraída en su madriguera y está asociada a posteriori a la presencia de moscas que aparecen o cualquier fauna cadavérica, pero lo que hay que tener claro es que no existen rodenticidas que deshidraten a las ratas, porque ese es un argumento de marketing, o de marketing trucho que se ha usado durante mucho tiempo para decir, no, el mío deseca la rata o la momifica. Eso es un mito urbano, ¿sí? Siempre que se muere una rata hay un proceso de rigor mortis, 7 a 10 días de descomposición y en el medio la aparición de otros organismos como pueden ser las moscas. ¿Cuánto tiempo van a tardar en matar los raticidas? Depende del nivel de consumo. Fíjense que acá hablamos de cantidades de consumo y de niveles de riesgo de exposición en cuanto a si
un organismo no blanco tiene que comer entre el 0,5 o el 2% del peso vivo o el 6 al 10 entre Brodifacoum y bromadiolone, por ejemplo. Que para eso se supone que está el benzoato de denantonio, para que un organismo no roedor no lo consuma. Ahora bien, todos esos cálculos y los cálculos de mortalidad en tiempo están hechos en laboratorio en relación a una cantidad, a una dosis específica administrada a los roedores de ese ensayo. Cuando una rata con hambre está frente a 1 o 2 bloques de 20 gramos, se los come los dos. O sea que está ingiriendo muchas veces la dosis letal. Ahí es donde decimos que mínimamente el periodo donde se puede empezar a manifestar mortalidad son 48 horas, porque además se tiene que acumular el inhibidor de la coagulación, no es automático, pero no necesariamente va a ser después de los 6 a 7 días. ¿Sí? Porque depende también del nivel de consumo del rodenticida que haya ejercido el roedor, del estado general de ese roedor, de la masa corporal, de la oferta de alimento alternativo, si es que la hay, si ese alimento alternativo tiene o no una alta concentración de vitamina K, por ejemplo. La disposición correcta del cebo elegido. ¿Dónde lo voy a poner? Como decíamos hace un rato, ¿lo voy a anclar o lo voy a tirar al voleo? ¿Va a estar dentro de una cebadera o va a estar dentro de la madriguera, haciendo cebado intramadriguera? Todo eso, sobre todo utilizando cebaderas como elemento de monitoreo, hacen al buen manejo del rodenticida. Porque lo que no puede ocurrir, como solemos ver en alguna noticia, es que aparezca en un jardín de infantes un nene con un grano de raticida en la boca o con un cebo manipulando un cebo rodenticida. Eso es malo para toda la industria en el mundo, no para la industria local solamente. Porque las noticias en internet de hoy están todas. Y después, finalmente, la disposición de esas cebaderas, que acá hay muchos libros para tomar una estrategia u otra, pero mínimamente considerar para perímetros externos entre 15 y 30 metros, dependiendo de los vecinos, dependiendo de los niveles de infestación, y en los perímetros internos también entre 15 a 30 metros, generalmente más 15, pero considerando siempre que en el torno a las aberturas haya una cebadera de cada lado, obviamente. Conclusión, sigan estudiando, capacítense, gracias por venir y los felicitamos. Muchísimas gracias a Guillermo. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor, para él. Vamos, por favor, a tratar, si Guillermo nos permite, ¿hay alguna consulta? Una pregunta, por favor, del público, si podemos. Si alguien tiene una consulta, está también el número de WhatsApp. Posteriormente podemos hacer llegar las preguntas a Guillermo con todo gusto. No sé si alguien del público tenga alguna consulta respecto al tema. Ok, bueno, vamos a continuar con la... Ah, sí, perdón, por favor, adelante. Buenas noches con todos. Ingeniero, mi consulta es en las jaulas, como se utiliza un cebo orgánico, digamos, un tomate, Sí. y si la rata se escapó de la jaula, le va a comunicar al resto de su clan, ¿no? Digamos. ¿Qué podría utilizar aparte de ese cebo orgánico en la jaula? Si es que no la llego a capturar, porque ya no van a caer en esa jaula. No, bueno, pero eso no va a cambiar por el cebo, es por la jaula en sí misma, digamos. Le podés poner adentro sushi o caviar, que no va a caer igual, digamos. No es un tema de cebo. Ahí pasa a ser el propio elemento de captura. Siempre va a ser la jaula en la misma posición. No, siempre va a ser esa jaula la que no va a entrar más, digamos. En esa jaula. Sí. Ya. Eventualmente va a venir una rata juvenil que no conozca, va a entrar, entonces le va a dar un poco de confianza nuevamente y posteriormente nuevamente van a comenzar a entrar, pero tiene que Sí, hacer una semana, ¿no? Inclusive un precebado, sin siquiera la jaula a veces, que también se usa mucho en aves. Vos utilizás un elemento para cebar, disponés un alimento, pero bueno, es un arma de doble filo, porque en realidad estás usando un alimento orgánico que dependiendo del nivel de infestación que pueda haber, obviamente también estás propiciando un alimento. Pero sí, lo que dice él es posicionar la jaula en un lugar determinado, no necesariamente activa, dejar que ingresen, ¿para qué? Porque se van familiarizando con la estructura de la jaula en ese espacio, y después sí vas moviendo el alimento hacia dentro de la jaula y claramente activada.